Buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, enviarles un saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a llevar a cabo el tema del área de psicología, que espero sea de su agrado, de su interés. Y bueno, vamos a hablar acerca de la psicología del adolescente, en donde vamos a especificar sus diferentes fases, ¿no? Cómo es que empieza a desarrollarse el adolescente, qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Y para ello les pido por favor que atiendan y pues disfrutemos la clase, ¿no? Bueno, para ello vamos a ingresar a lo que es Classroom, ya en donde está todo el material. Ingresamos a lo que es el Google y ahí vamos a entrar a lo que es el Classroom, ¿no? La aplicación que se ha utilizado para poder llevar a cabo la clase. En este caso vamos a entrar a lo que es psicología, ¿no? La clase de psicología, en donde, como pueden observar, ya se les ha enviado el material correspondiente al tema que vamos a hacer, ¿no? Para empezar, ¿no? En la introducción les he enviado lo que es un video sobre el adolescente, ¿ya? Este video es muy interesante y es bonito para que ustedes lo puedan ver. Más o menos habla de cómo es el adolescente, ¿no? Sus cambios. Y estos dos personajes nos enseñan un poco acerca de eso, ¿no? Nos dan una idea más o menos de cómo es que se asumen estos cambios. Entonces es un video muy interesante, es cortito. Y de acuerdo a esto, me gustaría mucho que ustedes lo vean y lo analicen, ¿no? Porque después tenemos una actividad. Entonces, para continuar, tenemos lo que es un archivo en PDF acerca de la psicología. ¿Por qué estamos empezando a hablar psicología? Porque tenemos que entender más o menos a qué se refiere la psicología, su estudio y todo aquello, ¿no? Para ello, este archivo es muy concreto y muy explicativo, ¿no? Nos dice que la psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos y animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. Es una manera de introducirnos, ¿no? A lo que es el estudio de la psicología y lo que vamos a ver más adelante acerca del adolescente. Entonces, para ello, les he dado este material en donde ustedes puedan recordar acerca de qué era la psicología, ¿no? Que la psicología es el estudio del comportamiento humano, cómo, el por qué sentimos y tenemos diferentes emociones, comportamientos, ¿no? Entonces, para ello necesitamos entender qué es la psicología, ¿ya? Entonces, estas dos actividades son introductorias para que ustedes puedan realizar el trabajo. El trabajo nos dice, tenemos dos preguntas en donde nos dice que después de ver el video y realizar la lectura del documento en PDF, hay que responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que entendiste acerca del video? Ustedes lo ven, lo analizan y me dicen qué es lo que han entendido. También nos dice que escriban en 3 líneas un resumen acerca del estudio de la psicología, ¿no? Entonces ya hemos visto el archivo PDF más o menos qué nos quiere decir acerca de la psicología. Y para ello les pido que lo lean, no es largo el archivo, es muy concreto, muy explicativo, lo lean y una vez leído ya podamos resumir más o menos, ¿no? ¿Qué es la psicología? Entonces esas son unas dos primeras actividades y una primera introducción, ¿no? Entonces volvemos a lo que es psicología, ¿ya? Para pasar a una segunda actividad, nos vamos a lo que es la etapa de la pubertad. ¿Por qué vamos a hablar acerca de la etapa de la pubertad? Porque una vez que el niño o niña empieza a crecer, hay una cierta edad en la que
empieza a tener cambios, ¿no? Entonces estos cambios son más físicos. Si hablamos de pubertad, hablamos de cambios físicos, cambios en el cuerpo, en el organismo, ¿no? Y bueno, acá hay material. Tenemos videos, ¿no?, que nos hablan acerca de los cambios que se presentan en esta etapa de la pubertad. La pubertad es ese, como decirlo, un puentecito en el que está empezando a avanzar el niño con sus cambios físicos, más que todo, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano del niño esto empieza a notarse, porque no solamente crece de esta manera, ¿no?, sino que también empieza a desarrollar diferentes partes del cuerpo y órganos sexuales y reproductivos, ¿ya? Entonces en estos videitos yo le he puesto para que ustedes puedan ver y analizar esto. Tenemos los cambios corporales, como ya les había indicado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos explica qué es la pubertad. Entonces vamos a verlo. No es largo. Cuando estamos en la pubertad, crecemos súper rápido, hasta 10 centímetros en un año o hasta más. Serán 2 o 3 años donde crecerás muchísimo, llegando a tu estatura final, la que tendrás para siempre. También te volverás más corpulento. En los chicos esto se nota en su cuerpo, que comienza a ponerse más musculoso. Y en las chicas las caderas se ensanchan y los senos crecen. Además, se puede ver en un aumento de grasa corporal y en el aumento de peso. Pero no te asustes, esto es algo normal. No quiere decir que estarás rellenita para siempre. Simplemente es parte de convertirse en una mujer. Así que ni se te ocurra volverte loca y ponerte dietas y todo eso. Porque puedes extrañar tu salud y pueden surgir trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia. Goza de los cambios de tu cuerpo, no tengas vergüenza y sobre todo, sé muy seguro de ti mismo y de ti mismo. Muy bien. Han podido observar que este video es muy explicativo, muy bonito. Nos habla acerca de los cambios precisamente que sufren los niños durante la pubertad, ¿no? También les he mandado lo que es un archivo en PDF que nos habla acerca de este tema, ¿no? Que nos dice más o menos en qué edades empieza la pubertad, qué características tiene tanto en niñas como en niños. Y bueno, todo aquello que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Hay gráficas y nos habla acerca de la pubertad, sobre una época de cambios físicos, ¿no? Como decía en el video, cambios que en los niños, por ejemplo, se ensanchan los hombros, les crece el vello facial, también el engrosamiento de la voz, ¿no? Y en las niñas, como ya sabemos, ya habíamos visto también en el video, el ensanchamiento de caderas, la voz también se vuelve más finita, más delgada, y también el crecimiento del busto, ¿no? Entre otras más características. Entonces acá en esta parte solamente vamos a ver estos videitos y vamos a leer acerca de la pubertad. Eso nos va a llevar para hacer una actividad más adelante, ¿ya? Continuando con lo que son las actividades, nos vamos a ir a lo que es ya hablar de la adolescencia, la etapa de la adolescencia. Para ello tenemos las instrucciones, ¿no? Nos dice que tenemos que leer, ¿ya? Tenemos que hacer la lectura acerca de la adolescencia. Entonces les he enviado un archivo en donde nos habla qué es la adolescencia, ¿no? Nos dice que es el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez, que comienza con la pubertad. Entonces, una vez que llegamos a esta etapa de la adolescencia, nos dice que es un periodo en donde estamos cambiando para llegar a ser adultos, ¿no? Entonces, una etapa de transición, ¿ya? Para ello, nos dice que inicia entre los 11 y 13 años y su finalización es entre los 18 o 21 años,
Entonces nos dice en esta parte, ¿no?, que es una etapa de transición que varía entre estas edades, y también nos dice que nos explica, ¿no?, qué cambios sufre el adolescente. Ya son cambios no solamente físicos, sino que también ya son cambios en el aspecto emocional, en el aspecto cognitivo, en el aspecto social y demás, ¿ya? Bueno, para ello también les he dado una actividad en donde ustedes tienen que poner unos gráficos, ¿no?, acerca de la adolescencia y sus cambios. Una vez leída la parte de la adolescencia, tienen que ubicar los gráficos en esta parte. Vamos con lo siguiente. Nos dice acá, ¿no? Vamos a ver qué es la personalidad del adolescente. Para ello les he enviado 2 videos en donde ustedes tienen que ver la personalidad del adolescente y sus problemas. Nos dice que tenemos que mirar el video acerca de la personalidad del adolescente y observar el siguiente video, que es un test para saber qué tipo de adolescente es, ¿no? Entonces en este primer video podemos ver la personalidad como tal del adolescente. Acá nos explica que el adolescente sufre diferentes cambios, no tiene una personalidad fija. En esta parte de la vida, lo que el adolescente quiere hacer es buscar su identidad, ¿no? Ellos no tienen algo fijo. Entonces ellos, ¿qué hacen? Buscan modelos así, ¿no? Buscan un modelo a seguir, ya sea su papá, su mamá, algún tío, algún familiar, o quizás algún artista, ¿no?, algún profesor, alguien, qué sé yo, que nos habla acerca de este modelo a seguir. El adolescente empieza a buscar y se identifica, quizás, vamos a poner un ejemplo con su hermano. Le gusta cómo es su hermano, su actitud, su forma de ser, y empieza a copiar algunas cosas de él. En este caso, ¿qué queremos decir con esto? Que la personalidad del adolescente es varía, porque todo el tiempo trata de buscar su identidad. En este otro video nos dice que es un test acerca de preguntas y respuestas con puntajes. Entonces, una vez terminadas todas las preguntas, tienes los resultados para saber qué tipo de adolescente es. Nos dice que hay diferentes tipos, ¿no?, de adolescentes. En este caso estamos viendo el adolescente solitario, el adolescente rebelde y, bueno, diferentes tipos, características de adolescente, ¿no? Vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto estos 2 videos que nos explican sobre la personalidad del adolescente, tenemos una actividad, un documento en el que ustedes tienen que responder 2 preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de adolescente eres? Esto de acuerdo al test que hemos visto. Si a ti te ha salido adolescente, por ejemplo, el adolescente tímido, vamos a poner un ejemplo, pones adolescente tímido. Y en abajo nos dice, ¿estás de acuerdo con este resultado? Sí, no, ¿por qué? Y acá tú tienes que explicar qué opinas acerca del resultado y pues si estás de acuerdo con el mismo, ¿no? Esto es para poder conocer un poco más acerca de la personalidad del adolescente. Vamos con lo siguiente. Vamos a ver, una vez que hemos visto ya diferentes partes acerca de la adolescencia, su forma de ser, su forma de pensar, todo aquello que va atravesando, tenemos una pequeña evaluación acerca del tema, ¿ya? En donde ustedes entran y en esta parte les hago preguntas acerca del tema. En la primera tienen que llenar datos como sus nombres, el curso y la fecha y todo aquello, ¿no? Luego vamos realizando las preguntas y después de eso se les va a calificar. Vamos con lo siguiente. Agregando más acerca de el tema que estamos llevando,
les he enviado 2 archivos que son actividades muy bonitas, muy interactivas, muy dinámicas que ustedes pueden realizar con aplicaciones, por ejemplo, como Quizzes, ¿ya? En esta parte de Quizzes les estoy enviando un cuestionario acerca del tema, en donde tienen que entrar al link y les envía automáticamente a lo que es la psicología de la adolescencia y empezamos a ver lo que es preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo, ¿no? Tiene un tiempo limitado cada pregunta y al momento de jugar van a ver que es muy bonita la actividad y muy dinámica acerca del tema de la adolescencia. Luego tenemos una actividad más, ¿no? Con otra aplicación también muy bonita para que ustedes puedan llevarla a cabo, que también es una actividad con Kahoot, ¿de acuerdo? Entonces esta actividad ustedes la tienen que resolver, son preguntas también con diferentes gráficos y diferentes preguntas de acuerdo al tema que hemos avanzado. Entonces ustedes tienen que simplemente responder y es una manera muy bonita, muy dinámica que ustedes pueden hacer el tema, ¿no? Bueno, pasando a otra parte muy importante de lo que es la psicología del adolescente, vamos a referirnos a lo que son las emociones en la etapa del adolescente. Entonces ahora vamos a hablar de emociones, ¿ya? Para ello estamos empezando lo que es tocando un tema un poquito, retrocediendo un poco más allá sobre el desarrollo humano, ¿no? Que nos dice que es el conjunto de los cambios que experimentan todos los seres humanos desde el momento de la concepción y hasta su muerte, y se le denomina desarrollo del ciclo. Entonces en esta parte nos dice que hay diferentes cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Como pueden ver en las gráficas, hablando del desarrollo humano, vamos a referirnos desde la concepción, ¿no? Que pasa por etapas como la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, ¿no? La adultez y la vejez. Entonces en estas etapas diferentes del desarrollo humano podemos ver que hay cambios ya sea en el aspecto físico como también cambios en el aspecto emocional, cambios en el aspecto cognitivo, en el aspecto social. Hay muchos cambios que experimentamos todos, ¿no? En esta parte les voy a pedir que lo lean para ver qué cambios surgen en cada etapa, ¿ya? Pero como nos estamos centrando en lo que es la adolescencia, vamos a hablar los cambios que se dan en la adolescencia, ¿no? Ya habíamos mencionado que la adolescencia llega con lo que es la pubertad, cambios físicos, pero también nos dice que la adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Entonces en esta etapa se llegan a tener diferentes cambios físicos y psicológicos, ¿no? Y si estamos hablando de emociones, es una parte muy importante hablar de emociones o de las diferentes emociones que atraviesa la adolescencia, ¿ya? Entonces estos cambios, por ejemplo, nos dice que al llegar la pubertad y la adolescencia se desencadenan el desarrollo de los órganos sexuales, ¿no? En el cuerpo. Entonces estos cambios nos confunden y bueno, no sabemos qué está sucediendo a ciencia cierta, no sabemos qué pasa y uno empieza a preocuparse. Estas emociones, vamos a hablar ya de las emociones propiamente dicha. ¿Qué es una emoción? Para empezar, una emoción es un conjunto psicológico complejo que implica 3 componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Entonces las principales emociones o emociones primarias las he mencionado acá, como el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría o la tristeza. Entonces, como un referente a hablar sobre emociones, les podría decir que hay una película acerca de esto,
¿no? Que se llama intensamente. Entonces, acá también nos habla sobre estas emociones que yo les estoy presentando, como por ejemplo el miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro, ¿no? La sorpresa, que es el sobresalto, el desconcierto, asombro, aversión, que es el disgusto o asco a lo que tenemos delante, la ira, que es la rabia, el enojo que llegamos a tener, la alegría, que es la sensación de bienestar y seguridad, y la tristeza, que es la pena por la soledad o el sufrimiento. Ya, entonces en este caso queremos conocer un poco más acerca de emociones. Estas emociones son diferentes estados psicológicos, me dice, ¿no? Que llegamos a sentir, experimentar cuando algo, por ejemplo, nos molesta, o cuando algo nos pone triste, o cuando algo nos pone alegres. Entonces, estas emociones precisamente son las que experimentamos en diferentes etapas de nuestro desarrollo. Ya, entonces vamos a ver qué más podemos hablar acerca de las emociones. Nos dice también que durante la adolescencia se experimentan estas emociones de diferentes maneras. El adolescente tiene emociones inestables. No podemos hablar de que él es una persona, ¿no?, en esta etapa, que sus emociones son fijas, sino que el adolescente experimenta diferentes emociones que hacen que pase de un estado de ánimo a otro con facilidad. Por ejemplo, está feliz y luego se pone triste, está solo y de repente quiere compañía, o viceversa. Entonces el adolescente experimenta diferentes emociones durante esta etapa. ¿Qué más podemos hablar acerca de esta parte? Nos dice que el adolescente se preocupa durante esta etapa de muchas cosas, ¿no? Y esto hace que sus emociones también sean variadas. Se preocupa, por ejemplo, de la apariencia física, cómo se ve, cómo está su cuerpo, su rostro, su forma de vestir, ¿no? Esto hace que él también busque un modelo a seguir para poder tener, por ejemplo, una forma de vestir, ¿no? Entonces, la apariencia física para él es muy importante. También tenemos la parte de la autoestima, en donde el adolescente muchas veces tiene una autoestima baja porque piensa que no es una persona con rasgos bonitos, que no se siente seguro con lo que es. Entonces su autoestima muchas veces es afectada por su apariencia, ¿no? También habla sobre la sexualidad. Nos dice que en la parte de sexualidad el adolescente empieza a interesarse más por temas relacionados, ¿no?, hacia el sexo opuesto. Existe una atracción, eso nos dice en la parte de sexualidad. Ya los niños empiezan a fijarse, ¿no? Los jovencitos empiezan a fijarse en jovencitas, y las jovencitas lo mismo. Entonces ya hay una atracción ahí, una curiosidad por esta parte, ¿no? También nos dice que tienen ideas propias. En esta parte nos quiere decir que el adolescente empieza a tener sus pensamientos, quiere cuestionar todo lo que le dice, ¿no? Si al papá le regaña por algo, empieza a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto y a él le parece mal? ¿Por qué? O sea, ya no quiere seguir tanto las reglas, sino que empieza a cuestionar. Entonces eso es querer tener sus propias ideas. También nos dice que la opinión de los demás es muy importante para él, la opinión de sus amigos, ¿no?, para poder sentirse en el grupo social. Las relaciones también nos dice que es importante porque el adolescente ya se relaciona más con lo que es sus amiguitos, con sus amigas, o sea, ya no quiere estar tanto en el círculo familiar, sino que ya quiere experimentar diferentes cosas, pero con los amigos. En la intimidad nos dice que el adolescente quiere sentirse solo, quiere tener su espacio, ¿no? En la parte de libertad también nos dice que el adolescente empieza a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Empieza a darse cuenta de algunas cosas y aceptar, porque tiene la libertad de decir. También nos dice que tiene una preocupación por el futuro.
Lo que el adolescente hace es ya ver a futuro, piensa en cómo va a proyectar su vida, cómo va a ser cuando sea adulto y todo eso. Bueno, hablando de todo esto, vamos a referirnos también a lo que son los problemas emocionales en la adolescencia. Nos dice que en la adolescencia hay diferentes problemas emocionales, pero entre los más importantes que debemos conocer, hemos mencionado, por ejemplo, estos que son importantes, que tienen que ser tratados a tiempo para que el adolescente no pueda tener una autoestima baja o algún problema muy fuerte o algo que le inquiete. Entonces, para ello vamos a hablar, por ejemplo, de la depresión. La depresión es un estado, ¿no? Un estado emocional en donde el adolescente lo ve todo negativo, se encierra, quiere estar solo, se siente triste y no encuentra esa paz. Entonces se dice que en esta parte el adolescente, por ejemplo, deprimido, puede llegar incluso a atentar contra su vida. Entonces es importante que siempre tenga alguien en quien confiar, a que pueda contarle todo lo que siente y así no tomar decisiones equivocadas. En el trastorno de ansiedad nos dice que este trastorno también le afecta al adolescente. No solamente al adolescente, sino que en diferentes etapas de la vida existe este trastorno, pero en el adolescente también nos dice que se siente inseguro y pues puede también llevar a cabo problemas de salud. Lo mismo con el estrés, que en esta parte más que todo el adolescente se estresa porque tiene cambios físicos y psicológicos, ¿no? Entonces es algo que también lo empieza a estresar, a sentirse cansado, agobiado, y esto puede traer consecuencias también a su salud. El trastorno bipolar nos habla también acerca de cambios en las emociones del adolescente, cambios que hacen que el adolescente no pueda saber qué es lo que quiere, ¿no? De un lado a otro, de un momento a otro está cambiando constantemente sus emociones, entonces eso hace también que tenga una inestabilidad. Y finalmente tenemos trastornos de alimentación. En este caso, este problema da más que todo las siguientes, pero también se presenta en varones. Son problemas en los que, por ejemplo, se siente con un aspecto físico que no le agrada, ¿no? Se ve gordo o gorda, por decirlo así, cuando en realidad no es así. Entonces deja de comer y empieza a enflaquecer y esto es la anorexia. O empieza a comer de un modo bastante alimento, luego lo que hace es vomitar y esto es la bulimia, y también es un problema que afecta mucho a los adolescentes, que daña mucho lo que es su autoestima y su salud. Entonces es importante que en este tipo de problemas siempre estemos como personas mayores apoyándolos, y ustedes tienen que sentirse que no están solos y que van a recibir ayuda siempre y cuando abran su corazón y traten de buscar esta ayuda, ¿no? ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones? Tenemos que tomar en cuenta estas recomendaciones. Por ejemplo, darse cuenta de que no estamos solos, contar hasta 10 en momentos en los que nos sentimos enojados o irritables, hablar con personas en las que confiamos, hacer ejercicio para poder controlar el estrés, ¿no? Dormir lo suficiente, llorar o desahogarse, que también es bueno para sacar todo lo malo que tenemos dentro y tener calma. Entonces, todo esto es importante para que podamos manejar correctamente nuestras emociones y recibir apoyo y orientación de las personas que queremos, que por lo general tienen que ser personas mayores que ya hayan tenido este tipo de experiencias, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta de que no está solo y de que tiene que tratar de mejorar este control de emociones para que no pueda tener problemas. ¿Ya? Entonces esa parte podemos mencionar acerca de las emociones en el adolescente, y para ello, como una actividad final, les he enviado lo que es un test acerca de el estado emocional.
Entonces en este test, por ejemplo, es muy bonito y dinámico. Nos dice, por ejemplo, que lo que tenemos. Entonces lo que hay que hacer en este test es responder a las preguntas que se hacen por lo general, pero en este caso nos muestra imágenes que tenemos que escoger y de acuerdo a eso nos va a dar una definición acerca de nuestro estado emocional. Es un test muy interesante, espero que les guste y de acuerdo a lo que ustedes escojan también les va a dar una idea más o menos de cómo se encuentra su estado emocional. Y para ello tenemos la actividad propiamente, en la que ustedes tienen que llenar qué es lo que piensan, ¿no?, sobre el test que han visto y qué es lo que piensan sobre sus resultados. Entonces, esta actividad también nos habla acerca de las emociones sobre el adolescente y sobre todo lo que ya hemos llevado a cabo. Es un tema muy interesante, como han podido ver, hablar acerca de la adolescencia, sus diferentes emociones, todo aquello. Espero que les haya gustado mucho el tema y pues más adelante vamos a ir incrementando más conocimiento, ¿no? Aprendiendo más acerca de lo que es la psicología y más propiamente la psicología del adolescente, porque es muy amplia y mucho de qué hablar. Y pues con todo esto espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en otra ocasión.